Usted me dé cuenta, don Gerardo, ¿cuánto tiempo más quiere que demos? Y comenzamos ya mismo. Si gusta, Jean-Pierre, si gusta, iniciamos para No, respetar a las personas que se han conectado ya. sí, perfecto. Entonces, ¿no? Pues, siguiendo la indicación. eh, Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar denominado Control Interno, cómo adecuarse a las nuevas formas de trabajo. Me disculpa si interrumpo, estoy dejando entrar a nuevas personas. Mi nombre es, bueno, Jean-Pierre Gutiérrez Bonilla y soy parte del programa de educación continua del SICAP. El día de hoy, la dinámica de la actividad será primero escuchar la exposición del facilitador y al finalizar vamos a poder escuchar va a haber un espacio de preguntas para que puedan aprovechar, ¿verdad? El estar hoy reunidos. Esta actividad va a estar a cargo del facilitador, don Gerardo Rojas Gutiérrez. Él es máster en Administración Pública en la Universidad de Costa Rica, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Latina, técnico en seguros e impuestos del Instituto Tecnológico de Costa Rica, contador privado y docente universitario de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Esperamos que esta actividad sea de mucho provecho y les agradecemos su preferencia con el SICAP. Entonces, muchas gracias y ahora le doy la palabra a don Gerardo. Buenas tardes, Jean-Pierre. Puedo compartir, ¿verdad? Ya. Sí, señor, ya ahorita mismo, sí, debería poder compartir. Excelente, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Siempre es una bendición y es un privilegio poder compartir, aunque sea un ratito, porque estos webinars y estas charlas son como el punto de partida, ¿verdad? De una experiencia de aprendizaje que lo que nos lleva es a motivar más que todo, ¿verdad? A tomar iniciativas sobre el tema, ¿verdad? Y siempre es importante pues reunirnos y compartir algo sobre lo que se ha venido dando a nivel general, sobre un tema que a veces es un tanto difícil, ¿verdad? Los que están a cargo de estos temas en las organizaciones están de acuerdo conmigo en que no es fácil, ¿verdad? Eh, no es fácil para nada llevar el mensaje, ¿verdad? Sobre la necesidad de, de contar con una cultura, un ambiente de control interno en las organizaciones, que cada vez se hace más necesario. Incluso ahora en los tiempos actuales donde la disrupción, la velocidad con que se dan los cambios, ¿verdad? A veces no nos permiten actuar de la misma forma y entonces hay que buscar mecanismos a nivel general para poder estar al tanto de eso. Incluso a nivel histórico nos ha costado muchas veces esto de los cambios, ¿verdad? Hace poco escuchaba yo una historia sobre los egipcios que, que construían esas pirámides que en un momento u otro, o sea, él decía, el expositor decía que él se imaginaba que en las escuelas de Egipto, ¿verdad? Había una materia relacionada con construcción de pirámides, pero que se dejaron de construir en algún momento, como 1500 o mil millones, mil años antes de Cristo, una cosa así, pero que la materia se seguía dando, aunque llegó un momento que la gente decía, pero ¿por qué me dan a mí un curso de hacer pirámides si ya no se hacen las pirámides? Bueno, resulta que a veces se nos hace difícil ir de la mano con esa velocidad con que el mundo nos agobia a veces. Incluso a veces es necesario hacer un paréntesis como el que estamos haciendo ahora para retomar, ver el cuadro desde lejos y volver a retomar las cosas. Incluso hay países como en Holanda, creo, que, que, que hay supermercados que han implementado la caja lenta, ¿verdad? Ya no es la caja rápida como a veces estamos y queremos encontrar una caja que rápida, sino que una caja lenta donde las personas mayores especialmente hablan con el cajero y le cuentan de su vida, ¿verdad? A veces necesitamos cambiar un poco la velocidad, porque de lo contrario, ¿verdad? Nos topamos con sorpresas de problemas que se nos han presentado gracias a que no hemos logrado, digamos, adecuarnos a eso. La intención de hoy es, retomando algunos conceptos que ya muchas veces hemos tenido, ver cómo lo vamos incorporando a estas nuevas ideas de organizaciones ágiles, de flexibilidad. La pandemia nos tomó por sorpresa, pero dicen por ahí que uno nunca debe desperdiciar una buena crisis. Nos tomó por sorpresa, pero lo más importante es que nos percatamos
de que las organizaciones que estábamos acostumbrados a estructurar son organizaciones muy rígidas, ¿verdad? Tanto en sus procesos como en sus estructuras, y entonces muchas de ellas no lograron sobrevivir al tema de la pandemia. Requerimos ahora diseñar grupos organizados de una manera más flexible y más ágil, que es la tendencia ahora. Vamos a empezar diciendo que ¿quién de nosotros no, sin incorporar a los que yo sí lo reconozco que soy un poco obsesivo y compulsivo, ¿verdad? Pero ¿quién de nosotros a veces no se siente incómodo cuando hay algo que no está bien acomodado, o cuando en el baño no entra y el papel higiénico no está en la posición que debería estar, o algunos de nosotros y me incluyo, ¿verdad?, que acomodamos la ropa en el closet por orden de color, por orden de tamaño, que llegamos al baño y vemos el paño torcido, especialmente cuando uno tiene hijos y varones especialmente, ¿verdad? Ve el paño torcido, ¿verdad? Ve la canasta de la ropa sucia vacía, pero la ropa está a la par. Lo importante es que no se pierde, ¿verdad? Pero la ropa está a la par en el suelo y la canasta está vacía, ¿verdad? Y uno dice, bueno, la mentalidad del ser humano, el cerebro nuestro, nos exige, nos pide a gritos estructura. La estructura nos da seguridad. Pero curiosamente, cuando vamos a una organización, ¿verdad?, y nos exigen estructura, nos sentimos atacados, nos sentimos amenazados. A las personas no les gusta que en una organización que les digan que los van a controlar. Y sin embargo, nosotros, todo es control, ¿verdad? Tenemos que tener el control de todo en la casa, ¿verdad? Especialmente el control remoto, ¿verdad?, de la tele, ¿verdad? Eso sí, no me lo pueden quitar. Esa tendencia a controlar es normal en lo personal, pero a nivel institucional no es tan fácil, ¿verdad? Porque lo hemos acuñado, digamos que hemos ido creando una imagen del control negativo. Dentro de los mitos que vamos a ver ahora, lo vamos a revisar, pero nosotros como seres humanos no aceptamos, nos cuesta procesar lo negativo. Y por esa razón, cuando usted le dice a la gente qué es lo que no puede hacerse o así no debe hacerse, la gente rechaza esas instrucciones y le cuesta reaccionar positivamente. Si yo les dijera ahora a ustedes, no piensen en un elefante, probablemente ya lo estén pensando, porque ese no nos cuesta mucho procesarlo. Cuando en las organizaciones nosotros imponemos prácticas de control desde lo negativo, vamos a tener una respuesta negativa. Si un esquiador, escuché por ahí, si un esquiador va por la montaña bajando, ¿verdad?, y entre unos árboles en el bosque, va pensando en los árboles, probablemente choque. Pero si va pensando en la nieve, que tiene que ir sobre la nieve blanca y demás, va a ser más fácil superar ese obstáculo. A nivel de control, lo primero, y lo que vamos a discutir a lo largo de esta pequeña y breve charla es cómo crear un ambiente, una cultura que esté enfocada en el control. Porque a veces no encontramos el instrumento, la metodología, no utilizamos las maneras correctas, ¿verdad? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es empezar a buscar la forma correcta, ¿verdad? Porque aunque Manolito hizo un buen impulso y lanzó muy bien el barco, ¿verdad?, pues el barco no servía para volar. Así a veces pretendemos crear estructuras, procesos de control, ¿verdad?, que no están a la mano de la organización, que no están adecuadas a la realidad de una organización. Eso es de lo que las nuevas tendencias o las nuevas metodologías que se han dado por momentos en nuestra historia, que nos han ido llevando a un control interno integrado, más que una metodología propiamente, ¿verdad? O sea, integrar el control interno en una serie de culturas, en una serie de creencias y valores, ¿verdad?, es la llave para contar con la participación positiva de todas las personas que forman parte de una organización. ¿Cómo ha evolucionado el control interno? Bueno, en términos muy sencillos, bueno, se dice que desde las antiguas civilizaciones ya se daban, pues, necesariamente procesos de control. Yo me imagino que estas construcciones egipcias y de los incas no se pueden llevar a cabo, no se pueden llevar a cabo sin controles, ¿verdad?, de alguna manera.
Sin embargo, se considera que por ahí del año 1280, 1290, el Papa Nicolás II, ¿verdad? Instituyó una serie de controles mediante el uso de unos libros para verificar que los números, que las sumas, que las entradas, ¿verdad? Fueran las correctas. Y nosotros, los que somos contadores, ¿verdad? Que desde que empezamos a estudiar contabilidad nos hemos dado cuenta ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nos hemos dado cuenta eh, pues, que necesitamos estructura, ¿verdad? Los contadores somos más estructurados en ese sentido. Fue en el año, por ahí del 1500, ¿verdad? Que un monje desarrolló el concepto de partida doble. Y ese es clarísimo, el ejemplo más claro de un sistema de control interno integrado, ¿verdad? Porque usted sabe que cuando usted hace contabilidad, ya de por sí viene la forma de verificar que las cosas estén haciéndose correctamente, ¿verdad? Que es el sistema debe y haber y demás. Eso es en la génesis, ¿verdad? Que probablemente en los antecedentes de las civilizaciones. Ya por el año, ya entrando al siglo XX, cuando se da la revolución industrial y se dan los cambios en la productividad y demás, se dan esos cambios y se requiere una estructuración de la delegación de funciones, se requiere controlar el número de productos, era un producto en masa y demás. Para los años 90, que es donde se da el desarrollo, imagínense que para el año 1992-93, cuando aparece la metodología COSO, ¿verdad? Que es como, más que metodología, es como una filosofía, ¿verdad? Hasta ese momento no se tenía una referencia estandarizada sobre el control interno. Antes de los años 90, ¿verdad? Cada organización tenía la forma de hacer control, ¿verdad? Pero no había una referencia tan clara como la que se tuvo después del año 92, cuando hubo necesidad de implementar procesos estandarizados, y aquí es donde realmente se corta o se elimina un paradigma, y es que el control interno anteriormente no se relacionaba con la consecución de objetivos. O sea, a partir de COSO, en el año 92, 93, se le da una importancia a los objetivos, porque se establece que el control no debe ser restrictivo, sino que debe de servir, debe dar valor agregado a una organización para ser más competitiva. Antes de esto sentíamos el control como una carga, ¿verdad? Es una operación, una función que está fuera de mis funciones normales. Aunque no crean, a pesar de todo esto, en la actualidad hay personas que cuando se percatan o cuando se les requiere de asuntos relacionados con el control interno, lo sienten como algo que no les corresponde. Allá el encargado, el auditor interno, ¿verdad? Porque eso no es para mí. Yo estoy a cargo de esta función. Bueno, hasta ese momento eso era el pensamiento generalizado. El COSO vino a cambiar esa mentalidad y además de que se habla sobre la obtención de logros, ¿verdad? Porque recordemos que la gestión tiene que ver con logros, ¿verdad? No tanto con actividades, sino enfocado en los logros, ¿verdad? Y es lograr algo, ¿verdad? A partir del desarrollo de estas metodologías, ¿verdad? Que incluso ahora les voy a compartir por el chat un documento muy reciente, ¿verdad? Relacionado con el COSO sobre actividades disruptivas y de ambientes de agilidad, ¿verdad? Que es como la última, digamos, el último grito, ¿verdad? Está en inglés, pero es un documento muy fácil de leer, así que les va a servir y tiene referencias muy claras sobre esto, ¿verdad? Y luego la integración, ¿verdad? La integración, digámoslo así, se da a partir del COSO, a partir de que reconocemos que, que el control interno forma parte de todo el tema de la integralidad de la organización, y además se integra con la gestión de riesgos, se integra con la gobernanza corporativa, ¿verdad? Y ahora más que nunca se tiene que integrar con una cultura, ¿verdad? Yo pienso que, como les dije al principio, uno nunca debe desperdiciar una buena crisis, ¿verdad? Este es el momento, es la oportunidad para incentivar un pensamiento enfocado en riesgos y en control interno. Porque ahora, como vamos a ver, las organizaciones están más dispersas, ¿verdad? Esto de la pandemia nos ha dejado algunas herencias, ¿verdad? Especialmente en la forma de trabajar,
en la manera en en que interactuamos, ¿verdad? Muchas personas creen erróneamente que esto del teletrabajo tiene que ver más con tecnología, pero tiene que ver más con interacciones, que más que con tecnología, tiene que ver con interacciones, ¿verdad? Propias de las personas que están obteniendo esos objetivos, alcanzando esos objetivos. Un mensaje que todos deberíamos de interiorizar o debería ser el objetivo de todos los que trabajamos en cuestiones de control interno es que todos entendamos que el control interno es cuestión de todos, ¿verdad? Yo recuerdo hace unos años cuando aparecieron los chapulines y había un ministro de seguridad muy famoso, ¿ah? Que decían por ahí que la seguridad es cosa de todos. Ahora que estamos en una situación complicada, ¿verdad? Y se ven casos complicados, ¿verdad? Yo pienso que vamos a tener que trabajar muy fuertemente en las comunidades para volver a tener un ambiente más tranquilo, ¿verdad? Y eso es porque esperamos muchas veces muchas cosas de las entidades estatales, ¿verdad? Que nunca nos van a dar, ¿verdad? Porque no hay capacidad o qué sé yo. Bueno, el control interno es una cuestión de todos, ¿verdad? Todos a nivel de la organización deberíamos de conocer a nivel de cada proceso y incentivar como de forma automática, ¿verdad? Los procesos de control y no diseñar un proceso y a la par, paralelamente, diseñarle el control de ese proceso, sino que vayan. Eso es lo que deberíamos hacer. Rápidamente, para retomar lo que ya todos sabemos, ¿verdad? Que al final de cuentas el control interno es un proceso que va de arriba hacia abajo y tiene que ir de arriba hacia abajo porque de lo contrario es más difícil, ¿verdad? Que se logre interiorizar, ¿verdad? Un cambio en una cultura o una incidencia en una cultura tiene que venir de arriba hacia abajo, patrocinado por la alta gerencia, por la alta dirección, ¿verdad? Luego, ¿para qué se hace el control interno? Bueno, vean que está señalado lo que es la consecución de objetivos. Es un tema de eficacia, ¿verdad? Nos tiene que proporcionar un grado razonable de seguridad de que las cosas están haciendo bien, ¿verdad? Y que estamos, digamos, más cerca de alcanzar los objetivos. Es una cuestión de gestión más que de actividades, aunque a veces nos concentramos mucho en diseñar procesos de control interno en las actividades, pero nos desenfocamos mucho en el enfoque en los objetivos, ¿verdad? Y a todo nivel, ¿verdad? El COSO, una digamos, de los rezagos o de las críticas o de las falencias de esta metodología COSO al inicio fue que no consideraba el tema estratégico, ¿verdad? Ahora vamos a ver el cubo. En el cubo no se incluían los objetivos estratégicos. Ahora se consideran que el cumplimiento de planes estratégicos va de la mano de todo sistema de control interno, porque al final no se alcanzará la misión y la visión que la organización está buscando, ¿verdad? Cumplir o alcanzar, ¿verdad? Algunos de los beneficios de sistemas de control interno. Bueno, vean ustedes que como lo vamos a ver en los mitos, no se trata de plantear un mecanismo que le diga a la gente en que está cometiendo un error. Ahí viene la auditoría, escóndanse porque quién sabe qué van a encontrar, aunque uno no haya hecho nada malo, piensa uno, ¿verdad? Sin embargo, ese esquema no funciona bien, porque lo que tenemos que entender es que el sistema de control interno tiene que estar enfocado en lograr objetivos y metas primero, facilitarle. Si logramos que las personas, que todos los encargados sienten que el sistema de control interno les colabora, les apoya, les facilita el trabajo y sobre todo les da un reconocimiento a sus funciones, hemos logrado, digámoslo así, llevar un mensaje positivo, ¿verdad? Mire, si implementamos esto, usted ve, hay gente que no le gusta el control y no lo entendemos así. Una vez yo trabajé en una empresa y les he contado algunos que por aquí he podido ver, que implementaron el sistema de revisar el maletín para entrar y para salir, ¿verdad? Entonces a mucha gente no le gustaba, entonces yo decía, bueno, a mí me da una tranquilidad eso, porque el día de mañana se pierde algo y entonces a mí ya me revisaron, yo ya descargué esa responsabilidad. Si el sistema de control interno me sirve para que la gente se sienta más tranquilo cada vez que completa un proceso, ¿verdad? Porque ya se tiene dentro de ese proceso la manera de descargar esa responsabilidad fantástica, ¿verdad? Debe promover el desarrollo organizacional. Si nosotros en una organización vamos a implementar un sistema de control interno o un sistema de presupuesto o un sistema de planificación estratégica que nos ocupa mucha plata, muchos recursos y mucho tiempo, ni lo tomemos en cuenta. Porque debe ser más bien un apoyo y no una carga, ¿verdad?
es que el sistema de control, es que hay que contratar a este y contratar al otro, bueno, sale carísimo, ¿verdad? Bueno, pero de eso se trata, de determinar cuál es la mejor manera de garantizar. Y ahora, en ambientes donde la velocidad y la agilidad es bien preciado, pareciera que estamos enfocándonos en riesgos que antes pensábamos que no eran tan relevantes, ¿verdad? Fomentar la práctica de valores. Se asume que un sistema de control interno debe tener un ambiente donde las personas tengan integridad, ¿verdad? Porque al final de cuentas el control lo hacen las personas y las funciones, los procesos lo hacen las personas, ¿verdad? En ambientes donde hay un poco de problemas ahí de corrupción o de fraudes, ¿verdad? Se hace complicado, ¿verdad? Desarrollar una organización. Asegurar cumplimientos normativos, por supuesto, promover la rendición de cuentas como algo muy natural, ¿verdad? Como algo muy normal, ¿verdad? Algo que no es una cuestión impuesta, sino que es algo muy normal, porque así lo requiere cada persona. Proteger los recursos y bienes, por supuesto, ¿verdad? Contar con información confiable y oportuna, lograr eficiencia y transparencia en las operaciones, reducir riesgos de corrupción, especialmente en ambientes donde hay alguna facilidad, ¿verdad? Cuando hablamos del riesgo de fraude, en algún momento lo hemos hablado, si en algún momento ven que me brinca un poquito la cámara, ¿no? a veces le da por eso, ¿verdad? Y entonces le toca pagar un ratito, ¿eh? Yo creo que es una grandísima ventaja, ¿verdad? Porque para ustedes, ¿verdad? Pero bueno, se los advierto por aquello, para que no vaya a creer que no quiero abrir cámara. Para reducir riesgos de corrupción, decíamos que cuando sean ambientes donde se facilitan el fraude, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces ahí decíamos en algún momento que para que se dé el fraude o el riesgo de fraude o corrupción, se tienen que dar 3 elementos al mismo tiempo. La oportunidad, ¿verdad? La presión y la razonabilidad, digámoslo así, o la racionabilidad de la. Por ejemplo, si estamos en un lugar donde hay una oportunidad porque hay controles internos muy laxos, muy débiles, ya ahí hay una oportunidad de que se dé un fraude. Y si además de eso la persona tiene presiones económicas, presiones sociales, ¿verdad? Pues eso también lo va a llevar a causar ese fraude. Y si además racionaliza, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo problemas financieros y en la organización fácilmente yo puedo, ¿verdad? Hacer algún movimiento porque no hay mucho control. Después yo racionalizo eso, ¿verdad? Digo, no, es que como a mí me pagan tan mal, ¿verdad? Como ni pagan extras, ¿verdad? Esa es la forma de racionalizar un evento de estos, ¿verdad? Pero aquí tenemos que ir entendiendo que hay elementos sobre los que no podemos actuar o no tenemos tanto control. Tenemos control sobre la oportunidad, o sea, sobre identificar cuáles son aquellos elementos que podemos controlar mejor para evitar o para no tener la oportunidad, que no se tenga la oportunidad de hacer fraude, ¿verdad? Entonces, reducir el riesgo de corrupción es un trabajo que digamos que lo podemos hacer por medio de los controles, ¿verdad? Por medio de un sistema adecuado de control interno. Y algo muy interesante, que también es un dato que a mí siempre me llama la atención, pero más que llamarme la atención me asusta, ¿verdad? Y es que el 80% de las personas que cometen fraude antes no lo habían hecho, o sea, es la primera vez que lo cometen. Personas que usted no se imagina que van a cometer fraude lo hacen, ¿verdad? O sea, no es tan fácil reconocer a alguien que va a cometer fraude, ¿verdad? Porque dicen que el ladrón es un caballero muy elegante, decía un padre por ahí, ¿verdad? Bueno, es básicamente eso. Y generar una cultura de prevención, que las personas estemos atentos en cualquier nivel de la organización a identificar aquellas acciones que nos pueden perjudicar a todos, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? Bueno, hay crear esa cultura en la que sabemos que a alguien le puede perjudicar, pero nos perjudica a todos en realidad, ¿verdad? Perdón. Esto no nos vamos a detener mucho, pero les voy a, tal vez se le pueda, perdón, les pueda compartir a los que están acá en el webinar esta presentación. Vean que el sistema de control interno nos da estructura. A veces dicen, es que la rutina mató ese matrimonio, ¿verdad? La rutina mató esa pareja. No, la rutina no mata a nadie, para empezar, ¿verdad? La rutina más bien da seguridad. Y siempre decimos esto,
Cuando la rutina se quiebra es cuando más bien tenemos incertidumbre, ¿verdad? Entonces necesitamos estructura. El control interno necesita estructura. No quiere decir que como ahora hay un pensamiento de agilidad empresarial, de simplemente vamos a responder, perdón, vamos a responder a cómo venga, vamos a ver cómo nos va, no. Necesitamos estructura. Necesitamos evaluar, ¿verdad? Perdón, necesitamos, primero que todo, necesitamos hacer un compromiso y la evaluación tiene que ver con el diagnóstico. Primero hay que hacer un diagnóstico en qué estado se encuentra, en qué etapa se encuentra la organización en cuanto a su control interno, ¿verdad? Hay que hacer un plan de trabajo, el compromiso de la organización. Un auditor ahí de una entidad pública me decía, yo voy a una reunión de junta directiva y ni pelota me dan, ¿verdad? Y yo quiero hablar de gobernabilidad, de gobernanza y de riesgos y ni pelota me dan. Le digo, empiece con una pregunta, le digo. Involucre a los miembros de la junta directiva de manera personal. ¿Usted cree que esto le puede ayudar a usted como directivo a enfrentar mejor, a tener una mejor calificación, a que su gestión se vea mejor? Bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Digamos que comprometerlos, ¿verdad? Con eso. El diagnóstico, un plan de trabajo y luego ejecutar y luego evaluar, ¿verdad? Todos los procesos debemos de evaluar. Estas fases de implementación ya las conocemos, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos ahora en esta nueva realidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer diferente? ¿O qué es lo que deberíamos hacer diferente? ¿Debemos de incorporar un paso más o deberíamos de agilizar y no incorporarlo? Bueno, una de las cosas importantes es trabajar en la cultura. Trabajar en la cultura nos va a permitir agilizar el proceso de implementación, de evaluación y de diagnóstico del sistema de control interno. Vea que ya se me está haciendo agua la imagen, ¿verdad? Así que si me tengo que salir un momentito, me disculpan, ahorita todavía no he logrado porque en otras plataformas no me pasa lo mismo, ¿verdad? Pero debe ser un antivirus, ¿verdad? Que me detecta, ¿verdad? Ok, así que me van a disculpar que no me vean, ¿verdad? Para algunos es una ventaja, ¿verdad? Entonces decíamos que dentro de todo este sistema, a pesar de que la actualidad, de que la realidad nos lleva a hacer digamos, procesos más dinámicos, ¿verdad? Tenemos que entender o evaluar si todas estas etapas, ¿verdad? Nos van a ayudar para, digamos, someter a la empresa, someter a la organización a los procesos, a un sistema de control interno como debe ser, ¿verdad? Desde las acciones preliminares, identificar brechas, ¿verdad? Identificar una diferencia entre lo que debería ser y lo que es, ¿verdad? Entre lo que estamos haciendo y lo que deberíamos de corregir, ¿verdad? En esto de la gestión de riesgos y el sistema de control interno, siempre decimos que todo sistema de control interno debe llevarnos a tres cosas. Y lo digo en inglés porque así está en los textos, ¿verdad? No porque vamos a hacerlo bilingües. Nos tiene que ayudar a empezar cosas, ¿verdad? Start doing, ¿verdad? Empezar a hacer cosas que no hacíamos. Keep doing es seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien, ¿verdad? Y dejar de hacer cosas, ¿verdad? Empezar a hacer cosas, seguir haciendo cosas y dejar de hacer cosas. O sea, aquellos elementos que no nos están colaborando a lograr los objetivos, ¿verdad? Luego podemos seguir con esto. Ahora lo que tenemos que entender es que nuestros sistemas de control interno nos tienen que llevar a ver lo que no es tan evidente, ¿verdad? Para la Segunda Guerra Mundial, en algún momento lo contamos también, los aviones que iban iban a las batallas, regresaban de 10, regresaban 2, ¿verdad? Se perdían 8 en las batallas, ¿verdad? Entonces los ingenieros hacían una evaluación y decían, bueno, estos 2 aviones que regresaron, bueno, ahí tienen daños importantes en las alas, entonces vamos a reforzar en las alas. Hasta que un ingeniero, ¿verdad? Observó que, bueno, o hizo un pensamiento diferente. Dijo, bueno, si estos aviones que tienen daños en las alas pudieron regresar, quiere decir que los que no volvieron tuviesen daños en otros lugares. Entonces reforzaron en la cola, reforzaron otros lugares, ¿verdad? Y lograron obtener
que de 10 que salían, 8 regresaran, ¿verdad? El control interno debe ser algo así. Debemos de enfocarnos en aquello que no es tan evidente, ¿verdad? Porque lo evidente, ¿verdad? Digamos que es más sencillo, pero el control interno debe estar enfocado en aquello que no es tan evidente, ¿verdad? Y aquí vamos a empezar a hablar de los mitos, ¿verdad? Porque hemos de reconocer que a veces nos hemos, digamos, embarcado en una empresa o en una aventura de implementar sistemas de control interno, ¿verdad? Y nos hemos equivocado, ¿verdad? Por ejemplo, el primer mito. El control interno comienza con un buen juego de políticas y procedimientos. Hasta empastaditos los tenemos, ¿verdad? Ya aparecen, ¿verdad? Bien, parece una biblioteca esto, ¿verdad? Y tenemos políticas, procedimientos para todo, ¿verdad? Pero en realidad lo que debemos de enfocarnos primero es un ambiente de control, un fuerte ambiente de control, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque precisamente no hacemos nada con tener las líneas, las rutinas, si no tenemos las personas que tengan la iniciativa, la disposición de implementar esos sistemas, ¿verdad? Y de alertar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y de alertar sobre cualquier elemento que vaya a perjudicar esto. Entonces, no se trata solamente de la parte documental, que es muy importante, por supuesto, pero se trata de trabajar en el ambiente de control. No en vano es el primer elemento que está en la metodología COS. El segundo mito, el control interno es un asunto de finanzas y auditoría. Nosotros hacemos lo que el contralor nos dice. Bueno, primero, muchas veces nos confundimos. Pensamos que la parte financiera, ¿verdad? Trabajamos sobre los objetivos financieros. La parte financiera es el resultado, por lo general, de todas las otras acciones que hace la organización. Y este mito, en realidad, ¿verdad? La gerencia, ¿verdad? Es la responsable, pero absolutamente todos los elementos deben de contribuir a mejorar. Y si ustedes, y si nosotros, y si todos involucramos a todas las personas de cualquier nivel, no importa cuál es su función dentro de la organización, vamos a lograr que esas personas nos vayan a retroalimentar sobre lo que necesitamos sobre esto. Tercer mito, este es el más importante, que es el que les estaba explicando. Los controles internos son esencialmente negativos, son como una lista de cosas que no debemos hacer. Y en realidad, el control interno debe estar enfocado en que hagamos las cosas bien desde la primera vez. ¿Cuántos reprocesos nos quitan tiempo? ¿Cuántas veces hemos tenido que volver a hacer cosas, ¿verdad? Porque no se hacen bien al principio. El control interno debe procurar calidad en esos procesos, ¿verdad? Y eso es lo que yo digo que a todos nos facilita, la vida, ¿verdad? Nos facilita la vida el hecho de que las cosas se hagan bien, ¿verdad? Y no empezar a explicarle a la gente qué es lo que no hay que hacer. Mire, es que tenemos estos hallazgos, estos errores, ¿verdad? Y entonces a la gente la cultura, el pensamiento es que el control interno tiene que ver con cosas negativas, tiene que ver con cosas que me descubrieron, que yo estaba haciendo mal. Y aunque no sean cosas, porque el tema es que a veces nosotros mismos no cuestionamos lo que hacemos, porque lo hacemos siempre, ¿verdad? A veces no tenemos ese espacio para cuestionar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando otros vienen de afuera y nos dicen que estamos haciendo algo, que podemos hacerlo mejor, al principio como que no nos gusta mucho, ¿verdad? No nos llama mucho la atención eso. Y el cuarto mito es que si el control interno es lo suficientemente efectivo, estamos seguros de que no habrá fraudes, de que todo está... No, el control interno lo que nos da es una seguridad razonable. No es 100% efectivo, ¿verdad? Eso es algo importante. Tenemos que trabajar muchas veces sobre porcentajes, ¿verdad? Sobre efectividades y demás, ¿verdad? Pero no es, y esto lo digo, o esto lo decimos porque a veces las organizaciones dicen, no perdamos tiempo, que al final de cuentas el control o estos procesos o estas personas o este departamento en realidad no aporta mucho, ¿verdad? Y eso me decía un gerente de riesgos de un banco estatal, ¿verdad? Que el gerente lo llama un día y le dice, mire, es que hemos estado revisando y es que el presupuesto de esa unidad de gestión de riesgos es muy alto, se gasta mucha plata en eso, ¿verdad? Bueno, pero dice el gerente de riesgo, bueno, y todo lo que hemos ayudado a prevenir, por ejemplo, eso no se puede cuantificar tan fácilmente. Bueno, el tema es cómo diseñar adecuados indicadores para entender
¿verdad? Sobre qué elementos, ¿verdad?, son más relevantes y cuál es realmente el impacto, ¿verdad?, de las medidas de control, que eso es muy importante. Cuando trabajemos en la cultura, tenemos que promover la información y que la gente, que todos conozcamos sobre el impacto que han tenido las medidas las medidas de control, cómo nos hemos visto beneficiados, cómo todas las personas positivamente se han involucrado, qué sé yo. Es parte de lo que puede generar una buena cultura, ¿verdad? Otros aspectos que pueden afectar el control interno es pensar que hay un órgano de control institucional que es el encargado, ¿verdad? Que a nosotros eso no nos toca, que puede ser implementado por un tercero que no conozca la organización. Bueno, puede ser que haya alguna asesoría, pero no necesariamente, ¿verdad? Un actor externo, ¿verdad?, se le hace más fácil implementar eso. Su implementación implica un trabajo adicional y distinto a la labor institucional. Bueno, eso es lo que deberíamos de trabajar, de manera que en el proceso, que en la función ya esté involucrado, esté incorporado el tema del control. Es una tendencia temporal, ¿verdad?, en el mundo de la administración, como en algún momento pensamos que fue la reingeniería o alguna de estas tendencias, ¿verdad?, que en algún momento se dio. Bueno, el sistema, lo que es el control interno, en realidad, no podemos pensar que es una tendencia, más bien. Lo que ha pasado con el control es que ha evolucionado, ha mutado, ¿verdad? Hay digamos que en la actualidad el control interno se ve afectado más que todo por el famoso trinomio, ¿verdad? Que es velocidad, riesgo y agilidad, ¿verdad? Pero digamos, algunos principios se mantienen, sin embargo, su aplicación se hace un poco diferente. Y se asegura de manera absoluta que no habrá problemas. Eso es mentira, ¿verdad? Ya lo dijimos eso, ¿verdad? Ahora, hay diferentes niveles de controles en las organizaciones. Desde el nivel 1, donde no existen, ¿verdad? Y lo que se hace es que se manejan las crisis, ¿verdad? A lo que Dios quiera, ¿verdad? Persignémonos a ver cómo nos va, ¿verdad? Que es como el sistema incipiente, ¿verdad? Incluso a nivel de gestión del riesgo se da también, ¿verdad? Es un nivel muy incipiente, ¿verdad? Muy básico, ¿verdad? Así es que, ¿verdad? El segundo nivel es exclusivamente control interno, ¿verdad? O sea, es algo básico, ¿verdad? También más que todo enfocado en lo que es el control financiero, ¿verdad? Es un control interno un poco más formal, ¿verdad? Como apenas como para cumplir con algunas formalidades. Me decía una vez una organización, yo no les voy a decir cuál, ¿verdad? Mire, es que vieras que nos están pidiendo un reglamento de gobierno corporativo y de control interno. Y le digo, bueno, sí, claro, yo le puedo ayudar, hay que coordinar una reunión con la junta directiva. No, búscate un reglamento, búscate un documento ahí, cambiarle los nombres, ¿verdad? Y tráelo, porque lo que necesitamos es cumplir el requisito, ¿verdad? Y eso tiene un problema serio, porque aunque se cumpla el requisito, se pierde la oportunidad verdaderamente de lograr, digamos, de tener una herramienta que le pueda servir a la organización. El nivel 3 ya es un poco más pues, avanzado, pero es casi que es un compartimento, o sea, si bien se complementa con la gestión de riesgo, ¿verdad? Es como compartimentado, o sea, es el control interno aparece cuando hay una situación y entonces se enciende una luz por allá, ¿verdad? No es algo integrado. Y el último nivel, que es el que deberíamos de aspirar en toda organización, es que hay una integración, ¿verdad? Cuando hablamos de gobernanza, tanto de entidades públicas como privadas, por supuesto. Nosotros, pues, en CICAP nos enfocamos más en las entidades públicas, sin embargo, esto es aplicable también a entidades privadas, ¿verdad? Que es cuando hay una integración, sistema de control, gestión de riesgos, gobernanza y administración. Es más, cuando hablamos de gobernanza corporativa, yo no sé si se puede hablar de gobernanza corporativa sin hablar de gestión de riesgos o sin hablar de control interno, ¿verdad? No, sinceramente, yo lo veo un poco complicado eso, ¿verdad? Bueno, estos 4 niveles, ¿verdad? Es a lo que nosotros como organización deberíamos de procurar entender a dónde estamos, ¿verdad? Y qué nos hace falta, cuál es la brecha que tenemos que cerrar para alcanzar el nivel siguiente, ¿verdad? Hasta llegar a la integración. Y esa integración nos va a permitir ser más flexibles y más ágiles en las nuevas realidades, ¿verdad? Porque no hace falta, si yo estoy trabajando desde mi casa, no hace falta que me visite el auditor interno. Mira, ¿quién está tocando la puerta? Y dice que es el auditor interno de la empresa. ¿Pero cómo es eso? ¿Verdad? No se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que
el control interno sea como autogestionado, ¿verdad? De esa manera. Y bueno, vean ustedes que cuando hablamos de implementar un sistema de control interno, el primer eje debería ser el de cultura organizacional. En todas las metodologías que hemos analizado, tanto el COSO como ¿cómo se llama esto? Las normas ISO, hay una metodología europea también, hay otra que se llama COCO. Bueno, en todas las metodologías se reconoce que el eje principal o inicial debe ser el de cultura organizacional, ¿verdad? Porque de lo contrario no se puede, ¿verdad? Accionar si no se tiene la participación y sobre todo la disposición de las personas. Luego está el tema de gestión de riesgos, ¿verdad? Y la parte de supervisión. Estamos de acuerdo en que desde los años 90 se reconoce que la gestión de riesgos dentro del sistema de control interno, ¿verdad? Como algo importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en riesgos, trabajamos o en las causas o en las consecuencias. Cuando trabajamos en las causas, trabajamos desde el punto de vista del control. Y cuando trabajamos en las consecuencias, trabajamos desde el punto de vista de los mitigadores, ¿verdad? De los mitigadores o, sí, de las consecuencias, ¿verdad? Entonces, digamos, una de las, de los aportes más importantes que ha dado estas nuevas metodologías, ¿verdad? Y reconocer que el control interno no necesariamente es sobre aquellas tareas y actividades que ya terminaron y vamos a ver cómo nos fue, sino que podemos trabajar sobre identificación de riesgos, valoración de riesgos e implementar algunas actividades que nos permitan evitar que se presenten esas circunstancias que puedan afectar de manera negativa a la organización, ¿verdad? Eso es así. Pues entonces, ¿de qué se trata esto de control interno? Se trata de identificar síntomas o de identificar problemas, de ver nada más cuál es la pastillita para que se me quite el dolor de cabeza, ¿verdad? O hacer un examen más profundo y ver realmente en la raíz dónde está el tema que podemos acceder en cuanto al control interno. Bueno, antes de empezar a hablar sobre lo que realmente puede estar pasando y cómo lo podemos ir resolviendo, está, bueno, hay algunas carencias actuales en el tema de sistemas de control interno. La primera es que hay un limitado enfoque de proceso y hacia mejora continua. O sea, vamos a ver, ahora vamos a ver un ejemplo de una metodología que se utiliza no solamente para dibujar procesos, porque no importa qué metodología utilicemos, ¿verdad? Para diseñar procesos, tiene que ser visual, ¿verdad? Porque dicen que una buena idea que no puede ser dibujada nunca va a ser una buena idea. Entonces tenemos que primero acostumbrarnos a dibujar los procesos y de ahí empezar a identificar los puntos de dolor, ¿verdad? Y los puntos posibles de generación de riesgos, ¿verdad? Para poder implementar procesos de control interno y dentro del mismo proceso. Y no diseñar un proceso completo y luego ver cómo de alguna manera se dispara alguna alerta o se genera alguna respuesta de control interno. No, que la respuesta esté dentro del mismo proceso. Pues bueno, ese limitado enfoque que tenemos hacia los procesos, ¿verdad? Que solamente nos enfocamos en lo que la acción nos va a llevar a completar cierto número de actividades y tareas para alcanzar un objetivo, pues no nos permite, digamos, mejorar, ¿verdad? Implementar mejores prácticas, ¿verdad? Y por supuesto, introducir el tema del control interno. Luego, otra de las carencias es que hay que hacer una integración de las características del entorno, ¿verdad? Entendemos que hay situaciones, ¿verdad?, que no podemos controlar tan fácilmente, pero el sistema de control interno también tiene que servir como de firewall, ¿verdad?, como de pared, ¿verdad?, de fuego, ¿verdad?, para evitar, ¿verdad?, que algunos problemas del entorno vayan a perjudicar. Y vean ustedes que el tema tecnológico es muy sensible en este tema, ¿verdad?, en el tema de hackeo, en el tema de la información, que es tan relevante, ¿verdad? Esto es una carencia muy interesante, porque a pesar de todos los avances tecnológicos, ¿verdad? Y todo lo que nos dicen los expertos en la materia, se siguen presentando, ¿verdad?, incursiones y pérdidas de información importantes, ¿verdad? Luego, hay una insuficiente garantía de la seguridad razonable en el cumplimiento de todos los objetivos que establece el control interno. Si no estamos convencidos de que el control interno le va a agregar valor a la gestión de todos los que están en la organización,
probablemente pues no va a haber una facilidad en cuanto a que este sistema funcione, ¿verdad? Y también hay un tema de falta de uniformidad conceptual y metodológica en los elementos de la valoración del riesgo institucional. A los que nos ha tocado, nos han correspondido hacer ejercicios de institucionales de identificación de riesgos, ¿verdad? Nos hemos percatado sobre la necesidad de estandarizar y uniformar los conceptos primero y luego la percepción que tenemos sobre los riesgos. Porque mi percepción es limitada en cuanto a la percepción que pueden tener mis otros compañeros o los otros participantes, ¿verdad? Pero al final no hay digamos, una uniformidad conceptual y no hay una metodología implementada tan fácilmente y que conozcan todas las personas de la organización para tratar el tema de riesgos y por supuesto en el tema del No, yo sistema igual, yo estoy aquí en... Oiga, ¿ve? Es lo que pasa cuando uno está enojado. Mentira. Ok, bueno, al final, a pesar de que sabemos de que el control interno tiene estas características, me parece importante que cada uno de nosotros haga un ejercicio, haga una dinámica. Bueno, realmente este control interno de mi organización tiene estas características, es continuo, dinámico e integral. Bueno, si alguna de estas características le hace falta, tenemos que definir qué es lo que tenemos que hacer para que se obtengan estos tres elementos, ¿verdad? Tiene que ser continuo, ¿verdad? No podemos decir, bueno, durante este mes no va a haber control interno, se suspende el control interno mientras que nos acomodamos, no puede ser. Es dinámico, ¿verdad? Porque tiene que adecuarse ¿verdad? Hace un tiempo, ¿verdad? Me tocó trabajar en una organización, un trabajo de consultoría que hicimos y les pedí que me dieran todos los manuales y reglamentos que tenían. Había un manual del año 1973, imagínense. Yo tenía, bueno, no les voy a decir porque después sacan la cuenta, ¿verdad? Pero yo tenía como 6 años, yo creo, no sé, no me acuerdo. Y yo, mire, 1973, hasta que estaba amarillo el manual, y yo, mire, disculpe, es que se equivocaron, me dieron este manual. Sí, es que ese es el que usamos. Yo, ¿cómo? Todavía está vigente, ¿sí? Y nadie lo ha revisado. Bueno, por supuesto que lo revisamos y estaba completamente fuera de actualidad, ¿verdad? El problema a veces es que no hacemos ese ejercicio, ¿verdad? Tenemos los manuales, los procedimientos y bueno, eso se queda ahí per secula seculorum, ¿verdad? Ahí se quedan. ¿Por qué? Porque es una posición cómoda, ¿verdad? Porque no tenemos mucho tiempo, porque nos quita, bueno, tenemos que buscar alguna metodología que nos haga dinamizar esos procesos, cómo cuestionar permanentemente lo que estamos haciendo. Y debe ser integral porque debe tocar todos los elementos de la organización, ¿verdad? Desde arriba hasta abajo y en todos los procesos, ¿verdad? Eso habría que determinar. Y como siempre, a veces nos dicen, bueno, es que eso siempre se ha hecho así, nunca ha pasado nada, ¿verdad? Esa es la frase, ¿verdad? La frase clave. Bueno, en el ambiente actual de disrupción, de cambios, de velocidad, ¿verdad? Algunas de las situaciones que pueden ocasionar, ¿verdad?, posibles problemas al control interno podrían ser, primero, se trabaja a distancia. Ese ha sido un reto interesante, ¿verdad? Pero no solamente porque todos trabajen fuera de la oficina, sino porque los que trabajan en temas de control interno, lo que están revisando, el tema de control interno, trabajan en la casa, ¿verdad? Y algunas personas no lo han logrado, hay que ser claro. Uno tiene, y es que el problema es que lo mandamos a la gente de un día para otro para la casa, ¿verdad? Sin un proceso ahí de ambientación, ¿verdad? Porque cuando uno está en la casa, los demás de la familia creen que uno está de vacaciones, ¿verdad? Especialmente los hijos, ¿verdad? Y entonces está uno aquí en una charla, ¿verdad? Dando una charla y aparece el hijo mayor. Pa, es que necesito ir a San Isidro para que me lleve, porque tengo ya, ¿verdad? Como si uno estuviera disponible siempre. Bueno, el trabajo a distancia ha tenido muchos retos, pero a nivel de control interno creo yo que es de los mayores retos que tenemos. Cómo primero no perder la pista, no perder la integración de las personas con la organización, ¿verdad? Yo trabajo en mi casa, pero formo parte de una organización y aquí estoy trabajando, digamos que en conjunto, y si yo logro mis objetivos, otra unidad, otro compañero va a lograr también cumplir sus objetivos. Bueno, todos vamos a estar, ¿verdad? Pero vean que a nivel de control es complicado. Para los de mi generación, ¿verdad? Que bueno, ahora tenemos la suerte que ya todos nos estabilizamos en la misma generación, porque antes había generación Z, los baby boom,
ahora todos somos generación pandemial, ¿verdad? Pandemial, ahora yo soy pandemial también, igual que todos. ¿Qué es lo que sucede? Que en mi generación, mentalmente, había que ir a la oficina de 8 a 5 y había que llegar temprano y ojalá irse tarde, ¿verdad? Ese es el pensamiento que uno tenía. De un momento a otro lo mandan a la casa, ¿verdad? Personas que no tienen la disciplina, ¿verdad? De levantarse exactamente igual, desayunar, bañarse, ¿verdad? Y sentarse al horario y cumplir. ¿Por qué? Porque ahora la perspectiva es otra. Es cumplir objetivos más que cumplir un horario. Probablemente habrá funciones donde tenemos que estar disponibles en alguna franja de tiempo, ¿verdad? Pero ya no es eso ¿verdad? Porque a veces me preguntaban a mí cuando trabajaba en una empresa, mire, ¿y aquí cuántos trabajan? Y le digo, el 50%, ¿verdad? Porque todos aparecen en planilla, pero los que trabajan son el 50%. Bueno, porque uno está acostumbrado a ver la gente ahí en el escritorio y todo, ¿verdad? Era un tema de presencialidad, pero no se medía la productividad, ¿verdad? Difícilmente. Hay que cambiar ahora, empezar a buscar indicadores, diseñar, construir indicadores que nos permitan determinar si se cumplen los objetivos, si hay cumplimiento de horarios, ¿verdad? Ajá. ¿Mm? Excelente, Telma. Ahí está haciendo un aporte muy interesante, Telma. Mucho gusto saludarla sobre herramientas como Plan y otras. Claro, claro, ¿verdad? Efectivamente, hay maneras pero como les dije al principio, también se trata de un tema de interacciones. ¿Por qué? Porque resulta que, le voy a dar un ejemplo, cuando usted ve a una persona, usted ve el lenguaje corporal, usted dice, algo está tramando, ¿verdad? Ahora no es fácil identificar de manera visual, digamos, las intenciones que puede tener una persona. Entonces también hay un tema de interacción humana, ¿verdad? Que hay que buscar la manera de controlar. Controlar, porque controlamos horarios, controlamos trabajos, pero, por ejemplo, ¿cómo controlamos el estado de ánimo de las personas? ¿Cómo mantener un nivel de motivación, ¿verdad? O sea, no es fácil, ¿verdad? Porque estamos hablando de control, no solamente de control de horario, ¿verdad? Sino de control general, ¿verdad? ¿Cómo saber si yo estoy trabajando en el rendimiento que debería estar o el rendimiento que podría dar? ¿O cómo identificar si la persona que está trabajando desde la casa puede tener una promoción porque tiene unas capacidades, unas competencias, digamos, personales que nos pueden ayudar en otras funciones? Bueno, eso es más difícil hacerlo ahora, ¿verdad? Por eso es que es un reto este tema del trabajo a distancia. Hay que buscar mecanismos y uno de los mecanismos es eso, ¿verdad? Mantener las interacciones humanas, aunque sea de manera virtual, ¿verdad? Conocer un poco más el ambiente en que las personas están trabajando, porque a veces creemos también que todos tienen un escritorio en la casa, tienen un lugar aislado, ¿verdad? Bueno, yo soy profesor universitario y me ha tocado, por ejemplo, pruebas de grado, ¿verdad? Una persona que estaba haciendo un prueba de grado en la cocina, ¿verdad? Y ahí pasaba la mamá por detrás y la chiquita por delante, ¿verdad? Y todo el mundo pasaba ahí, ¿verdad? Porque eso es lo primero que hay que entender, ¿verdad? Cómo crear a distancia un ambiente que también nos pueda servir para que las personas se autogestionen su control, ¿verdad? Y cómo vender a las personas la idea de que eso es algo positivo, ¿verdad? De que es algo que nos puede ayudar, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Telma, sí, las pausas y todo eso, ¿verdad? Pero todo eso, ese trabajo que nos ha venido dando esta nueva realidad, tenemos que ir incorporando todo lo que es el tema de control interno, ¿verdad? ¿Mm? Otra vez, bueno, algo de trabajar a distancia también tiene un tema digamos que podría incentivarse un tema de un pensamiento sobre el riesgo es un poco diferente. ¿Por qué? Porque se podría pensar, ¿verdad? Que como ahora es una cuestión virtual, es más flexible, más amplio, ¿verdad? Se podría pensar que se pueden asumir más riesgos, ¿verdad? Eso es un tema importante. La cultura ha cambiado o el pensamiento ha cambiado y entonces el sistema de control interno tiene que darle respuesta a eso, ¿verdad? Porque ahora el pensamiento, porque hay más agilidad, más flexibilidad, se necesita conocer más el mercado, se necesita lanzar ¿verdad? Entonces hay que entender
que la evaluación y la identificación de riesgos ha cambiado también. Ahora, los riesgos que pensábamos más importantes ahora ya no son, ¿verdad? Eso es muy importante. Urgencias en el suministro de materias primas o despachos de mercadería. Bueno, esto ahora, si bien las oficinas en algún momento han estado vacías porque la gente trabaja desde su casa, pues se necesitan trasladar cosas, ¿verdad? Se necesitan trasladar productos, documentos, qué sé yo, materias primas, ¿verdad? Y entonces hay urgencias para eso y entonces hay que buscar algún mecanismo para controlar eso también, ¿verdad? Otro de los problemas o de las fracturas o de los asuntos que le ocupan el control interno en la nueva es que a veces se puede relajar la posición de la gerencia en torno a la importancia del control interno, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. Hay presiones sobre la junta directiva, sobre la gerencia, sobre el ministro, sobre el presidente ejecutivo de cumplir esto, cumplir el otro, y se cree erróneamente que el control interno lo que hace es hacernos más pesada esa carga, entonces, ¿verdad? Entonces se pueden relajar o se pueden, digamos, disminuir o se puede cambiar la disposición sobre el control interno, que es algo que tenemos que cuidar. Incluso tenemos que ir cambiando la forma de promover o de llevar el mensaje. No sé, me encontré una organización en la que todas las mañanas a todos sus funcionarios que trabajan en teletrabajo les llega un mensaje ahí corto, les llega un boletín o les llega, ¿verdad? Lo primero que leen es eso, ¿verdad? Una cuestión de motivación, pero una cuestión también relacionada con las buenas prácticas, con el control, lo importante es, ¿verdad? Hay que buscar alguna forma de que ese ambiente y esa cultura, ¿verdad? No se pierda, por eso, porque les digo, cuando yo trabajaba en oficina, ¿verdad? Desde muy joven, ¿verdad? Yo llegaba temprano y me iba tarde y yo sabía que el jefe estaba ahí, en cualquier momento me llamaba y yo tenía que estar disponible, ¿verdad? Una vez le pedí permiso para ir a hacer una gestión personal y nunca le gustó eso, ¿verdad? Salí como a las 2 de la tarde a hacer una gestión ahí. En ese tiempo me iba a casar y iba a construir, entonces yo estaba haciendo unas vueltas para el crédito de la casa y salí a las 2 de la tarde y me decía, ¿a qué horas viene? Y le digo, como 20, 30 minutos, dije yo, ¿verdad? Y llego a hacer fila y agarro la ficha, ¿verdad? Y era la ficha 85, nunca se me olvida. Y al rato, grita la muchacha que estaba atendiendo, número 15, y yo tenía la 85, usted sabe. Yo llegué a la oficina a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y el jefe estaba ahí, por supuesto. Entonces, digamos que eso era una manera muy tradicional, digámoslo así, de controlar, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Verdad? Controlamos efectivamente, como lo dijo Telma, como ustedes lo saben, hay maneras, hay tecnologías y todo, pero hay cosas que debemos de entender. Por ejemplo, la disposición, la capacidad de identificación de riesgos, la disposición de comunicar situaciones que pueden ser perjudiciales, ¿verdad? Ujú. Muy bien, Pedro, excelente. Ujú. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que, como les digo, en algún momento el teletrabajo fue una obligación, ¿verdad? Y entonces muchos no lo han logrado todavía. Incluso muchas empresas, muchos supervisores y jefes no les gusta el teletrabajo porque no, dicen, porque no puedo controlar al personal, pero ¿a qué se refiere con eso? Entonces, dentro de los nuevos ambientes, ¿verdad? Ustedes saben que ahora hay una tendencia a hablar sobre enfoques ágiles y flexibles en las empresas. Bueno, esto yo pienso que no es una tendencia, sino que más bien es el resultado de lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Cómo encontramos empresas tan rígidas, ¿verdad? Que les fue imposible tener una maniobra, hacerse pequeño y volver a crecer, ¿verdad? Digamos que adecuar todos sus procedimientos a una nueva forma de trabajo, ¿verdad? Entonces, estos enfoques ágiles y flexibles, bueno, todo lo que ustedes han escuchado o escuchan ahí a nivel general, ¿verdad? De empresas ágiles, de Scrum, de todo esto de manejo de proyectos y todo eso, responde a esta tendencia. Y bueno, ¿cómo hacemos con el tema del control interno y de la gestión de riesgos de la gobernanza corporativa? Bueno, primero hay que entender habría que preguntarse si estos enfoques ágiles son una respuesta al riesgo estratégico, ¿verdad? O sea, una respuesta a un riesgo que a veces no lo consideramos porque nos vamos más a los riesgos más operativos y menos estratégicos.
Y cuando hablamos de planificación estratégica, deberíamos de ligar a cada uno de los pilares estratégicos, ligarle sus riesgos correspondientes, ¿verdad? Es un trabajo importante, especialmente en el tema del apetito de riesgo. Ahora, esto de los enfoques ágiles, que es más bien una técnica para gestionar la cultura organizacional. Bueno, esto de los enfoques ágiles no resulta si no se trabaja en la cultura organizacional, ¿verdad? Porque no todos tienen la misma facilidad de pensamiento, ¿verdad? En cuanto a este tema, ¿verdad? Ajá, muy bien. Muy bien, me detuve aquí a leer porque Telma escribe cosas muy interesantes. Telma, me parece muy interesante lo que usted está escribiendo. Ojalá que todos lo puedan leer. Bueno, habla sobre formas de darle seguimiento y hacer que la gente sienta, ¿verdad? Porque algo muy importante, ¿verdad? Una vez vi que un vecino estaba instalando un sistema de cámaras buenísimo. Entonces, al tiempo le pregunté, mira, ¿y cómo te ve con las cámaras? Ay, muy bien, pura vida, mira, es que ya nos han vuelto aquí, ni siquiera se acercan aquí a la casa, ¿verdad? Qué bueno, y cada cuánto graba, cada cuánto borra, usted tiene forma de verlo en el celular, me dice, no, esas cámaras ni funcionan, digo, ¿cómo no funcionan? ¿No? Lo importante es que la gente crea que les están grabando, ¿verdad? Pero no funcionan. Eso es como pensar en que la gente tenga la percepción de que lo están controlando, de que hay algunos mecanismos de control, y entonces la gente pues se adecua a eso. Entonces, con esto de los enfoques ágiles y flexibles, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es revisar el mapa de riesgos y repensar prioridades, ¿verdad? O sea, en estos nuevos ambientes no podemos seguir con el mismo mapa de riesgos, no podemos seguir con la misma identificación de riesgos. A mí me preguntan, mire, ¿cada cuánto hay que revisar el mapa de riesgos? Nosotros tenemos 4 años de tener el mismo. Bueno, pues yo les puedo asegurar de que si hacemos uno es completamente diferente, ¿verdad? ¿Verdad? E incluso uno podría pensar, bueno, depende de la complejidad y la organización, deberíamos de revisarlo mínimo cada año, mínimo, ¿verdad? Ahora, en estas nuevas tendencias, el recurso humano y la cultura se han constituido en riesgos relevantes, ¿verdad? Si antes los dejábamos de lado y pensábamos que el riesgo, que el riesgo operativo, bueno, sí, el tema es cómo hacemos para, para adecuar a estas nuevas cosas, ¿verdad? Y luego la mentalidad puede convertirse, lo que estábamos hablando, puede convertirse en una que fomente tomar riesgos y buscar oportunidades, porque pensamos que la agilidad, porque ojo ahí, pensamos que la agilidad y la flexibilidad no tienen nada que ver con el control, ¿verdad? Y entonces pensamos que el control en estos nuevos ambientes es ilusorio, ¿verdad? Y pensamos que el control mata la iniciativa, la creatividad y el aprendizaje. Dígame si no, ¿verdad? Ahora, nuestra responsabilidad será a partir de estos nuevos enfoques, cómo nosotros nos incorporamos o vamos adecuando. Por eso ahora les voy a compartir, espero que no se me olvide antes de que termine la clase, esa nueva una revisión que hizo COSO y un documento interesante que hace COSO respecto a estas nuevas tendencias, ¿verdad? Se los voy a compartir ahora para que ustedes lo tengan en inglés, pero es muy fácil de leer, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el tema de los riesgos? Bueno, recordemos que todo lo que es control interno, desde los años 90, desde el año 92, viene relacionado con el tema de los riesgos. Podemos tener dos puntos de vista. Uno, pensar que el tomar el riesgo es malo, ¿verdad? Y hay que evitarlo, ¿verdad? Entonces, el gran esfuerzo que hacen las organizaciones que tienen este esquema es, nos enfocamos en lo que tenemos y lo cuidamos, ¿verdad? No es atractivo, no tiene ningún atractivo asumir riesgos. Esto es como cuando usted va a invertir en un puesto bolsa, ¿verdad? Y usted le hace un análisis a ver qué perfil de riesgo tiene usted. Habrá personas que son muy conservadoras, otros que son muy arriesgados, ¿verdad? Bueno, hay organizaciones que tienen un enfoque muy parecido a esto, para preservar lo que hay. Y aquí hay un tema, y es que se maneja tradicionalmente el riesgo probabilístico. Hasta ahora tenemos metodologías que hablan sobre impacto y probabilidad, ¿verdad? Y así medimos el riesgo y demás. Pero resulta que ahora con las nuevas tendencias se busca que el tomar el riesgos cree valor, ¿verdad? Y que ahora el tema probabilístico pase a segundo plano. ¿Por qué?
porque bueno, la pandemia, que es lo que llamamos un cisne negro, que se llamó en su momento un cisne negro, ¿verdad? Nos ha enseñado que hay riesgos que tienen un gran impacto, que son completamente impredecibles, ¿verdad? Y que pueden darse y pueden afectar de manera fuerte a no solamente una empresa, sino a todo un país, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Y el manejo de los riesgos en estas nuevas formas de pensar es que sin riesgo no hay retribución, ¿verdad? El que no arriesga no gana, ¿verdad? Pero que hay que enfocarse en los riesgos críticos, porque bueno, no tenemos tiempo para ver todos los riesgos, ¿verdad? Y esa es la realidad al que se enfrenta el control interno, ¿verdad? Entonces, son dos enfoques, ¿verdad? Habría que primero perfilar cuál es el perfil, ¿verdad? Valga la redundancia, cuál es el perfil de riesgo que tiene nuestra organización. Recordemos que el COSO nos hablaba sobre un sistema de control interno con los 5 elementos, los 5 componentes más importantes, ¿verdad? Y siempre pensando en cómo podemos utilizar estos elementos en la actualidad. Ambiente de control, primero, evaluación del riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividades de supervisión. Y vean ustedes qué interesante, porque COSO no hablaba de objetivos estratégicos. Algunos algunos entendidos dicen, es que se sobreentiende, bueno, ahí no se sobreentiende nada, porque ahí no dice riesgos estratégicos. Bueno, nosotros tenemos que implementar COSO, pero tenemos que considerar el riesgo estratégico, ¿verdad? Y los diferentes niveles de la entidad, ¿verdad? Ahora, dentro de la nueva metodología, COSO acaba de lanzar, bueno, a finales del año pasado, una nueva guía que se llama Enabling Organizational Agility and Age of Speed and Disruption. Conste que no les voy a cobrar por la clase de inglés, ¿verdad? Basada en estos enfoques ágiles, ¿verdad? Y ya casi se las voy a compartir, aquí la tengo y se las voy a compartir ahí para que la tengan, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque COSO, ¿verdad? Entiende, porque yo diría que COSO casi que no es ni una metodología, casi que es una filosofía. Y que vean que lleva el mensaje de dinamizar el sistema de control interno y está variando o está evolucionando hacia las nuevas formas de trabajar, ¿verdad? Dice en parte esta nueva metodología o esta revisión de metodología que las organizaciones pueden ser más exitosas cuanto más anticipatorias, ágiles y adaptables sean. Y esto lo que exige es un alineamiento periódico de un proceso de gestión de riesgos con el entorno empresarial actual y sus objetivos estratégicos. Vean, aquí se trata un tema de resiliencia, ¿verdad? No solamente es anticipar y ser ágiles, sino cómo adaptarse a eso que viene. Porque generalmente no es lo que nos pase, sino cómo nosotros tomamos eso que nos pase, ¿verdad? Y en estos entornos nuevos, ¿verdad? De manejo, de gestión de riesgos, ¿verdad? Se requiere no solamente anticipar y ser ágiles, sino adaptarse bien, ¿verdad? Porque tenemos riesgos en el entorno, ¿verdad? Que exigen eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que rápidamente nos dice este nuevo marco de COSO? Bueno, primero, que hay que evaluar periódicamente el entorno, ¿verdad? Y la capacidad de enfoque estratégico para tener éxito en ese entorno. A veces cambia el entorno y las empresas siguen haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces tienen serios problemas de rentabilidad, de impacto, de fidelización de clientes, ¿verdad? Porque están trabajando, es como cuando uno es papá, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo, porque cuando uno es papá, uno trata de criar a los hijos en un mundo que ya no existe, porque es el mundo en el que lo criaron a uno, ¿verdad? O uno lo criaron en un mundo en que con solo hacerle una mirada ya no sabía que venía paliza, ¿verdad? En cambio ahora no, usted los vuelve a ver feo y lo demandan, ¿verdad? Bueno, eso es parecido, ¿verdad? A veces trabajamos en un entorno que ya no existe. Luego hay que asumir riesgos, por supuesto, pero nunca a ciegas. O sea, de todas formas, uno dice, bueno, si lo asumo o no lo asumo, igual el riesgo de alguna u otra manera se podría concretar. Bueno, pero hay que tener el mapa de riesgos actualizado, ¿verdad? Tener en cuenta la velocidad del cambio, los riesgos y la disrupción de nuevos modelos de negocios. Bueno, la velocidad del cambio es a veces fulminante, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptarnos a eso. Ser consciente de que la agilidad puede mitigar algunos riesgos, pero también puede introducir nuevos riesgos. O sea, no podemos trabajar en un ambiente nuevo con los riesgos viejos. Hay que trabajar muy fuertemente en la identificación de riesgos y empezar a trabajar en la categorización, ¿verdad?, de la relevancia de los nuevos riesgos. Luego, recopilar y comprender
del ruido del mercado, ¿verdad? ¿Cómo afecta el modelo de negocio? Trabajar en un sistema de alerta temprana a nivel general y por último realizar evaluaciones, ¿verdad?, periódicas del sistema, así como la misión, visión y alineación con el entorno. O sea, esto es algo, un resumen rápido sobre el nuevo documento, ¿verdad? Que permítanme para ver si se los puedo, para ver si se los puedo, si se los puedo compartir de una vez. Permítanme un segundito, a ver, rápidamente, a ver si lo tengo aquí. Permítanme un segundito, a ver si se los puedo compartir de una vez antes de que se me olvide, porque si no, ¿cómo pasa el tiempo, verdad? Cuando uno se divierte. Permítanme un segundito. Ya casi les voy a dar un espacio ahí para que ustedes hagan sus preguntas, ¿verdad? En realidad, digamos que el objetivo que uno persigue siempre en estas actividades, ¿verdad? A veces la gente dice, es que yo quiero escuchar esa charla para ver si encuentro algunas respuestas. De bueno, más bien, ¿cómo se llama? ¿Cuál que se me hizo? Más bien el objetivo es dejarle la cabeza con muchas preguntas, ¿verdad? Ese debe ser el objetivo, ¿verdad? Más que darle respuestas, ¿verdad? Porque en realidad cuando uno habla de esto, uno podría pensar de que hay una receta, ¿verdad? Y sería muy irresponsable decir, ¿verdad? Que sí lo hay, ¿verdad? Vamos a ver, ahí se está yendo. No sé si nos va a dar chance. Sí, yo creo que sí se va a ir el documento y ustedes lo pueden bajar, ¿verdad? Sin otra opción, don Gerardo, puede ser el que usted lo comparta y a las personas que estudian los compartimos también por correo, si es que hay Ok, algún problema. excelente. Ahí está el documento, ya se fue. Así que ahí lo pueden revisar. Rápidamente, ya para ir terminando, ¿verdad? Les quería compartir o les quería decir que una de las cosas que se han visto importantes en el tema del control interno es trabajar sobre los procesos. Y como, por ejemplo, esta metodología de Blueprint Service, ¿verdad?, que sirve para diseñar servicios y demás, ¿verdad?, que considera la evidencia física del proceso, las acciones que hace el cliente, las acciones que hace el empleado o el funcionario, las acciones que se hacen detrás, digamos, que hace el empleado de apoyo, ¿verdad? Y cuáles son los soportes o sistemas que la organización utiliza. Bueno, es algo así parecido, ¿verdad? Eso es un ejemplo nada más, ¿verdad? Cómo diseñamos un proceso y cómo identificar dentro de ese proceso los puntos positivos, los puntos de dolor y los riesgos, ¿verdad? En cada proceso, si uno se imagina, ¿verdad?, a veces es difícil escribir las cosas. Si yo les digo a ustedes, ¿usted sabe lo que hace? Sí, claro, yo lo hago todos los días. Y bueno, ahora escríbamelo, es difícil eso, no es fácil. Pero bueno, lo que está escrito, escrito está, ¿verdad? Dice. Entonces, tratemos de ir diseñando visualmente, ¿verdad? Darle una apreciación visual a los procesos, ¿verdad? De manera que se nos facilite y determinar cuáles son los puntos donde debemos de incorporar el control interno. A veces se cree erróneamente que el control interno es una prueba, es una revisión. Sí, puede ser, una forma de ver el control interno post acción, digamos, post operación, ¿verdad? Pero si incorporamos a cada uno de estos procesos esos elementos de control interno, va a ser más fácil porque el que hace autocontrol, ¿verdad? Son los encargados, son los dueños de los riesgos, son los que están ahí atendiendo la operación, ¿verdad? Esto es una referencia que les quería dar. Ahí hay otro ejemplo, ¿verdad? Cómo podemos identificar, ¿verdad?, lo demás, ¿verdad? Y bueno, parte de la presentación es vamos a ver si me voy a adelantar un poquito, ahí se los van a compartir. Algunos de los desafíos, no solamente a nivel de sistema, en control interno, a nivel de los riesgos, es que los riesgos son potenciales, ¿verdad? Entonces son muy difusos, ¿no? No es fácil sentarse en un grupo a identificar riesgos porque muchas veces no ha sucedido eso. ¿Cómo identificamos cosas que no han pasado, ¿verdad? Entonces son difusos, ¿verdad?
Otro problema que tenemos cuando identificamos riesgos es que nos sentimos a veces frustrados, ¿verdad? O que terminamos el ejercicio y que nos faltará alguno. Nunca vamos a estar completos. El mensaje es que siempre nos va a faltar algo, entonces no pensemos que el mapa, que para qué hacemos esto si nunca va a estar completo, ¿no? Siempre va a haber algo que nos haga falta, porque hoy, bueno, recordemos lo de la pandemia, ¿verdad? El 5 de marzo del 2020, el mundo tenía una cara y el 6 de marzo tenía otra, ¿verdad? ¿Mm? Otra cosa interesante o importante es que no todos entendemos el concepto de riesgo de la misma forma. Hay que estandarizar eso, ¿verdad? Hay que, ¿verdad? Porque yo me siento con un grupo y muchos, digamos, se confunde lo que es causa con riesgo, lo que es consecuencia con riesgo, lo que es peligro, lo que es, ¿verdad? El concepto de riesgo es muy importante, ¿verdad? Establecerlo, ¿verdad? Y no se hace absolutamente nada con un sistema de control interno o con una gestión de riesgos o con una gobernanza corporativa si no se tienen claros los objetivos, ¿verdad? ¿Para qué estamos, verdad? ¿Hacia dónde vamos, verdad? ¿Qué es lo que queremos alcanzar, verdad? Y algo interesante es que esto aplica tanto para la gestión de riesgos como para el control interno, ¿verdad? La punta del iceberg, ¿verdad? O sea, el costo de eso que decíamos ahora, ¿verdad? El costo de gestionar el control interno y la gestión de riesgos, ¿verdad? Es este, ¿verdad? Pero el costo de fallar o el costo de no prevenir es mucho más amplio. Lo que pasa es que no lo vemos, es más difícil cuantificar, ¿verdad? ¿No? En ese sentido, ¿verdad? El costo de fallar generalmente es muy disperso, muy difícil de manejar, ¿verdad? Entonces hay que tenerlo claro cuando nos digan que es que este sistema sale muy caro, bueno, habría que ver si realmente es así o no, ¿verdad? Bueno, aquí les voy a dejar algunas consideraciones, ¿verdad? Y sobre todo que la certeza es ausencia de infinito, ¿verdad? Porque el infinito es presencia e incertidumbre. O sea, el tema de control interno tiene que ver con gestión de riesgos, con cultura en gestión de riesgos, con gobernanza corporativa, con estructura, ¿verdad? Pero tiene que ver también con la capacidad, con la integridad y con la, digámoslo así, con la disposición de las personas. Entonces hay que trabajar muy fuertemente en eso. No es lo mismo motivar, motivar es cambiar la conducta de la gente. Motivar no es ver a todo el mundo riéndose, ¿no? Eso es entretener seguramente, ¿verdad? Yo sé, hay muchas actividades que se pueden hacer en las organizaciones para, ¿verdad? Team building y todo, porque la gente, ¿verdad? Empieza a tener un sentido más de equipo y todo, pero lo que es la motivación lo que propone es un cambio de conducta. Y en las organizaciones cada vez más necesitamos que a nivel de sistemas de control interno, que a nivel de gestión de riesgos haya cambios de conducta. ¿Para qué? Para que todos nos convertamos en estos, digámoslo así, promotores o gestores de riesgos de forma individual, pero para la organización, ¿verdad? Bueno, eso es básicamente, ¿verdad? Y lo que quería compartir, ¿verdad? Como les digo, a veces queda la sensación de que algo hace falta, ¿verdad? Por supuesto que sí, ¿verdad? Esto no pretende ser una receta, ¿verdad? Pero sí por lo menos sembrar esa semillita, esa inquietud, ¿verdad? De que el sistema de control interno también requiere, ¿verdad? También requiere de análisis, de cuestionamiento, de evolución, por supuesto, de mutación, ¿verdad? Y no solamente lo que hacemos en la organización, no solamente lo que está dirigido al cliente, sino que el control interno nos va a servir para que los clientes reciban mejores servicios, para que los usuarios estén mejor atendidos, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, a partir de ahora, bueno, aquí tengo varios comentarios, vamos a ver. Telma, muy bien, Telma, muy interesante. Muy interesante lo que dice Telma. Muchas gracias por la participación. Y si alguno tiene alguna consulta, ¿verdad? Alguna pregunta que le podamos ayudar. Y los invito para que estén atentos a la oferta que tiene el SICAP, ¿verdad? En el SICAP siempre están preocupados por estos temas, ¿verdad? Próximamente vamos a tener un curso de gobierno corporativo, después vamos a hacer un curso de matrices de riesgos, también incorporando un poco las tendencias de agilidad empresarial, ¿verdad? Y bueno, y una serie
de charlas que siempre el CICAP pues, organiza, ¿verdad? De mi parte les agradezco, estoy para servirles en lo que yo pueda ayudarles, ¿verdad? Y muchas gracias por haber atendido esta sesión a esta hora, ¿verdad? Y bueno, lo que pueda ayudarles, estoy para servirles. Bueno, don Gerardo, a no ser que las personas tengan alguna consulta que quieran realizar, pueden hacerlo de manera escrita o abriendo el micrófono, como gusten. Si no es el caso, Ajá, entonces podemos finalizar. permitimos un segundito, que aquí hay una pregunta, Ah, ok, estoy perfecto. viendo de Prada Ramírez. Prada Ramírez dice que es frecuente la dificultad para organizaciones pequeñas el implementar métodos de control cuando los departamentos son unipersonales. Agradecería algo de apoyo en esta línea. Muy interesante esa pregunta, porque en buena teoría tenemos que buscar alguna forma de que que haga cada persona pueda llevar un proceso de revisión, ¿verdad? Ahí lo que habría que trabajar muy fuertemente es en una, tal vez en planes de rotación de funciones, digámoslo así, ¿verdad? Que eso sirve mucho, no solamente para temas de que en algún momento la persona tenga que tomar vacaciones y demás, sino que también sirve para eso, ¿verdad? Para que se estén revisando. A veces ha pasado en organizaciones que yo conozco que una persona se da vacaciones y la persona que asume el puesto se da cuenta de situaciones que no están bien o que podrían estar mejor, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que debería haber una rotación, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? Esa sería la idea, ¿verdad? Y si no, pues trabajar fuertemente con esas personas de manera que se sepa que hay mecanismos, aunque fuesen automáticos, aunque fuesen procedimientos ahí, digamos, muy establecidos para que tenga la percepción de que de que se lleva algún tipo de control, algún tipo de auditoría y demás, ¿verdad? Don Alonso Álvarez es un compañero acá que tenemos que está haciendo un anuncio aquí, no le vamos a cobrar, Alonso, ¿va? Por el patrocinio, ¿va? Habla sobre la red de control interno del sector público para los que estén interesados, ¿verdad? Alonso, no sé si quieres poner un poco más de información. Hola, hola, Mientras, profe. Si gusta, le sí. abro micrófono, más bien, muchísimas gracias. Muy, bueno, siempre la disertación, la ponencia, el abordaje de temas sumamente práctico y muy moderno, como siempre lo expone. Agradecerle a usted y al CICAP, que siempre nos colaboran con la red de control interno. Para quienes no nos conocen, la red de control interno del sector público es una red colaborativa que inició desde el año 2020 y que al día de hoy, pues, iniciamos unos 3 ahí con esa idea y ya hoy llevamos 69 instituciones del sector público, ya casi rondando las 70 instituciones. La idea es que tanto el gobierno central como instituciones de desconcentración y municipalidades se puedan incorporar. Me pueden escribir, ahí yo les voy a dejar el correo electrónico y el número de teléfono para incorporarlo, ¿verdad? Ante cualquier interés al respecto. Más bien, muchísimas gracias por el espacio, profe. Con mucho gusto. Después le paso la factura electrónica ahí. Antes de terminar, Por over. Flori, antes de terminar, Flori está haciendo un comentario, una pregunta que dice que a veces tenemos modelos con demasiados riesgos y no sirve. Entonces, ¿cómo podemos tener un modelo con disparadores? Porque si se habla de agilidad es una metodología fácil y entendible. Flori, muy interesante su pregunta. Y a veces la pregunta es, ¿cuántos riesgos debemos de identificar? ¿Cuántos riesgos debemos de tener un modelo? ¿Cuántos riesgos es lo adecuado? Bueno, yo pienso que no es un número determinado, sino es cada organización, ¿verdad? Lo primero es, en el primer ejercicio, digamos, tenemos que dejar abierta la posibilidad. O sea, no tenemos digamos, que cerrar la posibilidad de identificar riesgos y poco a poco ir ajustando el modelo. ¿Qué es lo que sucede cuando hay demasiados riesgos? Hay que buscar, además de temas de probabilidad e impacto, ¿verdad? Buscar otros medios. Por ejemplo, en utilizar la matriz de Bender, por ejemplo, lo que es el nivel de causalidad de un riesgo con otro. O sea, yo también utilizaría el hecho de que un riesgo pueda disparar otro.
qué nivel de causalidad o qué relación tiene un riesgo con otro, ¿verdad? Y entonces podría también utilizar esa clasificación, de manera que, además de que pueda servirme para hacer un poco más pequeño el modelo, ¿verdad? Porque el problema no es cuántos riesgos, sino cómo los clasificamos y qué criterios utilizamos para clasificar. Entonces, una medida puede ser, bueno, tengo todos estos riesgos, pero hay un riesgo que tiene una mayor causalidad con otro, o sea, tiene una mayor relación con otro, entonces a este le voy a dar más relevancia. Lo que sucede es eso, que primero, en la experiencia que hemos tenido, no se puede cerrar. O sea, yo no le puedo decir a un grupo en una organización, mire, hoy vamos a identificar riesgos porque no pasen de 10, ¿verdad? Porque ya más de 10 es, no. Que se digan todos. Una vez hicimos un ejercicio en la universidad, llenamos como 3 pizarras, ¿verdad? De riesgo. Y después empezamos a revisar, a ajustar, incluso algunos eran similares, ¿sí? Y el tema es no cuántos riesgos son, sino cómo los vamos a clasificar. Porque si cerramos el número de riesgos, pues se nos puede ir un riesgo que sea relevante. Entonces, más bien, no nos preocupamos en cuántos son, sino en tener un sistema, una metodología para ver cómo los priorizamos y que verdaderamente eso refleje lo que la empresa debería irse a enfocar en la relevancia. Entonces, impacto, probabilidad, causalidad, grado de resiliencia de la organización, percepción, qué sé yo. Todos esos elementos que ustedes que se pueden utilizar, ¿verdad? Y muchas gracias por la pregunta. Pedro hace un comentario que dice que las instituciones deben tener voluntad para tener un sistema de control interno robusto y se debe invertir, capacitar a sus funcionarios, invertir en tecnología. Muy bien, excelente. Pedro, aquí es cómo los encargados de control interno podemos vender bien ese mensaje. Usted necesita, se necesita tener la participación de las juntas directivas, de los gerentes. Bueno, metámosles miedo, digámosles que es importante porque de lo contrario van a salir perjudicados en lo personal. Bueno, hay que agarrarse de ahí para que realmente pues estén convencidos y patrocinen realmente un sistema de control interno adecuado. Y ahí Alonso dejó el número, así que ahí tienen ustedes la información. Bueno, muchísimas gracias, verdaderamente. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Les deseo lo mejor y poderlos ver y compartir en otra oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, don Gerardo, y a las personas que nos estuvieron acompañando en esta hora y media, les agradecemos por haber estado aquí compartiendo en la charla. Dios los bendiga y buenas tardes. Gracias. Hasta luego.